La felicidad no depende de lo que tienes, ni de quién tú eres. Se basa únicamente en lo que tú piensas. Aprendamos pues a pensar que tenemos una vida digna, que tenemos una vida buena, que tenemos una vida que muchas personas desearían. Aprendamos a pensar hoy que tenemos los hijos que muchas veces que quisimos, los hijos que muchas veces esperamos. Yo pues contento hoy de compartir micrófonos y alegre sobre todo de el tema que hoy vamos a tratar. Claro que sí, mi querido Andrés, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas aquí en Lo Sencillo de la Vida. Gracias a ti por invitarme y pues por darnos de alguna manera este espacio el día de hoy. Así es, Andrés, hablar un tema tan importante porque, bueno, somos padres, ¿no? Y muchos de los que nos escuchan en este proceso de ser papás y cuando hablamos de la autoridad, ¿no? Y hablar hoy de la autoridad positiva porque muchas veces sobreestimulamos, podríamos llamarlo, Andrés, este poder que tenemos como seres humanos sobre nuestros hijos. Entonces, cuando perdemos el control, cuando perdemos la noción de esta autoridad que ejercemos sobre los hijos. Súper importante el tema de hoy, ¿no? Cómo nosotros como padre, como madre, a veces no podemos controlar nuestra autoridad y terminamos haciendo cosas que pues en largo tiempo va a ser perjudicial para nuestros hijos. ¿Cómo no poder entender nosotros que a nuestros hijos tenemos que desde pequeños respetarles, enseñarles también a ellos desde Exactamente. pequeños que se equivocan, que la tristeza es Ujú. normal? A veces pues como tú lo dices, nos encerramos tanto en ser demasiado autoritarios que comenzamos pues cómoda o incómodamente a atacar el autoestima de ellos. Claro que sí. Y queramos o no, realmente yo pienso que muchas personas en muchas situaciones no aprendemos a hablar este idioma de las emociones con nuestros hijos, no los logramos comprender, no los logramos entender. ¿Y qué pasa, Andrés? Que muchas veces de cierta manera abusamos de esta autoridad. Y es que la autoridad no es el autoritarismo que muchas veces pensamos, ¿no? Y que realmente es básica la autoridad para nuestros hijos, pero sí debemos marcar estos límites, estos objetivos claros que nos permitan diferenciar qué está bien de lo que está mal. Cuando caemos en los errores realmente más frecuentes como padres o madres es excedernos en este autoritarismo que tenemos. Es decir, lo hablábamos anteriormente, decimos, vivimos gritando en casa y pedimos que nuestros hijos no griten. O vivimos insultándonos como padres y no queremos que el día de mañana nuestros hijos nos insulten. Entonces, ¿cómo manejar esta situación cuando no tienes en casa lo que quieres a futuro de tus hijos? Y darnos cuenta de que podemos escucharlo pues en la radio, en la televisión y en muchos lugares de que los hijos literalmente aprenden los comportamientos de los padres. Nosotros como papá, como mamá queremos educar, queremos que ellos sean respetuosos, queremos que ellos sean buenos chicos, pero realmente no es que nosotros demostremos con un buen ejemplo. Es oportuno hablar también a veces del papito o de la mamita que se vuelve perfecto con el hijo, que quiere que el hijo haga las cosas perfecto, que tenga que el hijo tenga las mejores calificaciones, que el hijo sea el que estudie música, así a él no le guste, que el hijo Ujú. sea el que entre a un curso así no le guste. No nos damos cuenta de que como papitos estamos llegando ya a por autoridad faltar el respeto a un hijo. Por Tú decías muy supuesto. importante, qué incómodo que puede ser cuando un papito o una mamita le pide al hijo que le respete, cuando los papitos son los primeros que respetamos a nuestros hijos. Y ustedes Ujú. me preguntarán, ¿cómo? ¿En qué momento? Cuando tal vez entramos a sus habitaciones y no golpeamos las puertas. Claro. Cuando a Tan veces evidente que lo hacemos tan frecuente, lo hacemos Andrés. frecuentemente o el mismo hecho, y yo lo he dicho en algunos programas y en algunos programas que he hecho contigo también, de la libertad que un hijo tal vez en una edad determinada tiene para saber vestirse, para que él elija tal vez cómo vestirse. Nosotros los Ujú. papitos por esta autoridad que a veces no lo controlamos, hasta grandes queremos mandar en la vida de ellos, que piensen como uno quiere y vuelvo y repito, o a veces ser imprudente y meternos demasiado en la vida de Así ellos. es, respetar un poco entonces el espacio de nuestros hijos. Y es que los padres que muchas veces utilizamos y nos incluimos muchas veces en este estilo autoritario en la educación de nuestros hijos, hemos dejado, Andrés, de lado estas necesidades emocionales. O sea, dejamos al lado esta parte emocional realmente de los más pequeños. Entonces, la comunicación entre padres e hijos cuando tú ejerces un estilo autoritario, se convierte escasa.
porque ya tú no tienes comunicación con tu papá, le tienes miedo, le tienes pánico. Entonces, en vez de poder hablar y mantener una conversación con los hijos, llegamos a un punto de tener este miedo, de no poder ni siquiera contar lo que me está sucediendo, porque tengo miedo a mis padres. Y súper importante porque gracias a ese miedo que nosotros por exceso de autoridad generamos de nuestros hijos, tal vez nuestros hijos se vuelven mentirosos, porque no nos damos cuenta que si existe un mentiroso es porque hay alguien que no está escuchado, que no está preparado para escuchar. Exacto. Y nosotros podemos decir, ay, es que mi hijo me miente, o es que mi hija me miente. Tanto, ¿Por ¿no? qué? Pregúntate tú como papá y tú como mamá, ¿por qué te miente tanto? No lo podemos nosotros ser irresponsables y decir, es que mi hijo es mentiroso o es que él es del malo, si nos damos cuenta que tal vez tú como padre te das cuenta de que eres demasiado autoritario, porque es bueno hablar, y hoy hemos escogido hablar de cuando la autoridad traspasa el respeto hacia los hijos, porque los hijos son todo lo que tenemos en la vida, y a veces los hijos se hostigan de esto, que cuando son adolescentes o cuando son grandes, no les visitan o les comienzan a gritar o a tratar mal a los papitos. Claro. ¿Tú te has dado cuenta también, Andrés, que por ejemplo los padres autoritarios, al no centrarse, ¿no?, en las necesidades emocionales de los hijos, suelen ser poco afectuosos? O sea, el bravo, entonces yo no puedo demostrar cariño a mi hijo porque es que entonces se me va a trepar encima, podríamos decirlo, ¿no? Entonces terminamos siendo tan poco afectuosos con nuestros hijos, por lo que ejercemos esta presión realmente, exigimos demasiado y nos olvidamos de la parte sentimental, emocional. Yo no abrazo a mi hijo porque entonces me estoy bajando mucho a su nivel, y en muchas consultas que hemos tenido, Andrés, en nuestro centro de terapias, pues nos dicen, muchos jóvenes crecimos sin amor, crecimos sin afecto, es que mi papá nunca me dijo que me amaba, ni mi mamá tampoco, y la verdad me fui con la primera persona que me dijo que me amaba, y con esa persona elegí irme, y tal vez hoy no vivo lo mejor, pero me sucedió eso, la importancia de amar a los hijos a tiempo, ¿no? Y sobre todo la importancia de demostrar el amor, porque tú como lo dices, tal vez hay papitos, mamitas que aman demasiado, pero tal vez por pensar confundidamente que porque le beso, porque le abrazo o porque muestro un poco de contacto con mi hijo, él me va a faltar al respeto. Así es. A veces pasa de que nuestros hijos quisieran contarnos cosas, o a veces pasa que nuestros hijos ya comienzan a tomar sus decisiones y nosotros por esa autoridad terminamos, como tú bien lo dices al principio, alejándonos de ellos. Yo mira, soy muy crítico y te lo digo a ti y les digo a todos los que nos escuchan, nuestros hijos no tienen que ser perfectos, a veces sacarán buenas notas, malas notas, pero no eso tiene que ser un limitante para yo portarme mal con mi hijo, para no decirle que le amo, que le quiero. ¿Qué hacemos los papás? Porque nos involucramos. ¿Qué hacemos los papás normalmente? Vivimos reclamándoles las veces que se equivocaron, las veces que nos mintieron, y vivimos recordándoles todas las veces que ellos nos fallaron. Y los hijos terminan criándose con la culpa, que luego ya no pueden separarse de los papás, y se quedan viviendo con los papás más por la culpa que porque ellos elijan vivir con los papás. ¿O cuántos papitos les hacen sentir culpables a los hijos? Y mira que yo no sé tú qué piensas, Andrés, por ejemplo, de este modelo de vida que hoy por hoy, este estilo autoritario que muchas veces vemos en los padres, también ejerce desde un punto principal, y es que ellos tuvieron padres autoritarios. O sea, uno muchas veces cuando fue criado con esta reglamentación pues tremenda, digamos militarista, podríamos decir, probablemente porque uno lo vivió. Entonces, padres extremadamente exigentes, poco afectuosos, es porque vienen de hogares poco afectuosos. Entonces, es que yo pienso que el futuro de la vida no son los hijos, el futuro de la vida somos nosotros, porque somos nosotros quienes estamos educando a nuestros hijos, y Andrés. Enseñándolos, y no lo digo por malo, pero como tú bien lo dices, tal vez el víctima se convirtió en victimario. ¿Por qué? Porque si yo tuve un papá rígido, si yo tuve una mamá rígida, lastimosamente cuando tenga hijos voy a desarrollar ese patrón de conducta, a ser muy limitante. No sé, no generalizo, ¿no? Porque habrán personas que concientizan y son padres distintos, pero por la mayoría o la mayoría de papitos
o la mayoría de personas, perdón, cuando son papitos, desarrollan esa personalidad extremadamente limitante. Hay que ser conscientes que hace mucho tiempo, pues, tanto papá y mamá eran extremadamente limitantes con los hijos, pero hoy en el siglo XXI, hablar de un límite o hablar de un control en totalidad se vuelve Sí, hostigante para los exacto. hijos. Lo que tú dices, eso se llama el sobreproteger. Entonces, proteger al niño, por ejemplo, los padres autoritarios que son tan exigentes con sus hijos todo el tiempo y que siempre los están obligando a que cumplan de manera óptima. O sea, tienes que traerme un 20 o no O vienes no a la sirve, casa, o no ¿no? vale. No sirve. Entonces, todas estas responsabilidades que los padres hemos ejercido sobre los hijos, este control absoluto de sobreproteger a los hijos sin dejar que ellos también experimenten la vida por ellos mismos, Andrés, porque los hijos tienen que aprender a caerse para levantarse. Y sobre todo tienen que aprender a tomar decisiones. Y hoy te invito y estoy agradecido de que me des un tiempo, que nos des un tiempo en la casa, en tu auto, porque realmente estos temas son de interés, porque tú como lo decías, tal vez el futuro de nuestros hijos depende de cómo nosotros les estamos educando, de cómo nosotros les estamos tratando. Si somos demasiado autoritarios, créeme que tu hijo o tu hija encontrará un esposo autoritario, una esposa autoritaria, y ¿sabes qué va a pasar? Que la misma esclavitud que uno puede sentir a veces con un papá o una mamá autoritario va a sentir con la pareja. Aprender nosotros a reconocer pues que poco a poco en el transcurso de los años pensamos ser perfectos porque maduramos, porque somos adultos, pero pensar que soy perfecto cuando yo soy papá o cuando yo soy mamá me va a hacer muy prejuicioso con mi hijo, ¿no? Nosotros antes de la pausa y antes de escuchar esta hermosa canción decíamos mucho qué feo que puede ser a veces uno no poder contarle al papá o a la mamá las cosas que a uno le pasan porque más le van a recriminar y a juzgar que el consejo que le pueden dar. Uh-huh. Y es tan verdad realmente porque cuando nos convertimos realmente en estos padres exigentes al 100% terminamos alejándonos de nuestros hijos. Pero podríamos hablar, por ejemplo, Andrés, de este reto, de ejercer esta autoridad positiva. Entonces, ¿cómo visualizar, por ejemplo, la autoridad positiva en los hijos para que crezcan siendo felices y generar una conciencia colectiva de amor y no de presión? Y que la autoridad no se mezcle con la parte demostrativa que como papás debemos tener siempre, porque sí, si nosotros en algún momento les amamos tanto a nuestros hijos, estamos hablando que el amor tiene que ser muy deslimitado y sin esperar nada a cambio, porque a veces los papitos cuando nuestros hijos ya están grandes, no sé si es una parte inconsciente de nosotros que hace que nos victimicemos con nuestros hijos. Entonces hoy paso sola, porque tú no pasas, porque tú no me acompañas, y caemos en lo que decíamos hace algunos minutos, generar culpa a mi hijo desde chiquito hasta que es grande, hasta que sea adulto y le diga que tal vez por él mi vida pasa mal. Les estamos obligando inconscientemente a que vivan esclavizados a nuestra parte de autoridad que ejercemos en eso. Y esto les pasa a todos. Tenemos que hablar de eso, Marilyn, porque a veces pensaríamos que somos pocos. Pocos los que nos pasa. Nos pasa a todas las personas. ¿Por qué? Porque nos adueñamos de la vida de nuestros hijos y queremos que sean lo que nosotros queremos. Y queremos que nuestros hijos sean los mejores estudiantes. ¿Y sabes qué es lo que incómodamente pasa? Que nuestras frustraciones como papá y mamá las queremos establecer en nuestros hijos. Claro. Y a nuestros hijos les vivimos generando fracasos y que no son los hijos que esperábamos, más por las frustraciones de papá y mamá que porque los hijos sean malos o buenos. Es que podemos, como tú dices, provocar tantas cosas, ¿no? O sea, queremos, por ejemplo, que nuestros hijos sean felices, queremos que nuestros hijos sean seguros, queremos que nuestros hijos sean curiosos, que sean respetuosos, pero el problema es que muchas veces esta autoridad, esta figura de autoridad, muchas veces causa un efecto contrario. ¿Y qué es lo que pasa, Andrés? Provocamos inseguridad en nuestros hijos. Las altísimas expectativas que tienen los padres sobre los niños provocan un exceso de nerviosismo. Los niños son tremendamente nerviosos cuando tienen un padre o una madre autoritaria. Un malestar, incluso ansiedad que ha sido provocada por querer satisfacer a los padres y empezamos a educar niños que siempre tengan que satisfacer a todo el mundo y no autosatisfacerse. O sea, mira qué importante, porque esta presión
van a ser niños que siempre van a querer satisfacer al tío, a la abuela, a la mamá, al papá, al esposo, a la esposa, pero nunca van a buscar su No, autosatisfacción. y más que todo, y espero algún rato igual compartir un programa contigo, porque nosotros profundizando el problema, cuando criamos a nuestros hijos extremadamente obedientes y que todo obedezcan y que llenen las satisfacciones de las demás, podemos también estimular para los abusos. ¿Por qué? Ujú, Porque nosotros a nuestros hijos tenemos que enseñarles a que ellos limiten lo que no les gusta. ¿Y con quién aprenden ellos a limitar lo que no les gusta? Tanto con ujú. papá como mamá. O sea, Claro. en cosas Es que hay la sana sencillas, obediencia, la ¿no? O sana sea, obediencia. que es tan importante saberla inculcar, el amor, el respeto, pero cuando lo hacemos de una manera intransigente, generamos consecuencias invertidas a lo que queremos. La baja autoestima, Andrés, la inseguridad. Provoca realmente este concepto de pobre de sí mismo porque siempre estoy presionado, porque tienes que ser el mejor, porque tú no puedes esto, porque tu vecino es mejor que tú. Entonces siempre creces con ese soy menos que la otra No, persona y en y eso competencia. es lo feo, que nosotros como papá y como mamá, y lo reconocemos conscientemente, lo hacemos sin darnos cuenta. Ujú, Nos hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nos gana mucho la autoridad de pensar que mientras más le presiono a mi hijo, más perfecto va a ser. Porque mucho papito piensa eso, que mientras más le cuida, que mientras más le prohíbe, que mientras más le presiona, el hijo va a hacer lo que el papá quiere. Y no se da cuenta que hay como que un efecto... una polaridad adversa. adversa. Ujú, ¿Por qué? Porque si yo más presiono, mi hijo se va a hacer más rebelde. ¿Por así qué los es. hijos en algún momento pierden el orden de autoridad en la escuela, en el colegio, en la universidad o en cualquier lugar? Porque tuvieron padres extremadamente limitantes, que se Claro. hostigaron y hoy, por lo general, pues son extremadamente rebeldes. ¿Cuántas consultas no tenemos de padres que dicen mi hijo no tiene, o en clases el profesor le ha dicho, o el psicólogo le ha dicho en el colegio, que tiene una poca inteligencia emocional, y esto es verídico, porque es que los niños no aprenden a gestionar sus emociones, no les enseñamos a nuestros hijos a cómo trabajar lo que está sintiendo, entonces pasan directamente por los extremos, o siente odio, o sienten rabia profunda, ¿me entiendes? Y generan, son niños que siempre quieren todo a perfección porque se frustran, son niños que terminan frustrados en la vida y terminan tomando malas decisiones en su vida. O lo más simple, terminan frustrados y frustrando a los demás, Ujú, porque tu hijo, lo que nosotros tenemos que concientizar, tanto papito como mamita, es que no van a ser niños toda la vida. En claro, algún momento esos hijos que tú tienes ahorita van a ser cabeza de hogar, van a ser por padres. supuesto. ¿Y qué va a pasar? Que si tú los educas con demasiada autoridad, van a ser papás autoritarios y la vida se va a hacer cíclica y se van a Ujú, repetir las historias de claro, padres limitantes, hijos inseguros. sí. ¿Por qué nosotros hoy tenemos que estar conscientes de que nuestros hijos necesitan un poco más de libertad? Porque hoy, y pues gracias también a la tecnología, los estímulos de nuestros hijos son más rápidos, captan más rápido las cosas y nosotros queremos criarles como antes. Es Ujú, que peleamos papá y mamá y ellos no se dan cuenta. O claro. que a veces como papá y mamá no nos besamos, no tenemos muestras de cariño, pero ellos ya saben que les amamos. Y ellos se crían con esa Ujú, falta como tú dices, de inteligencia emocional, porque no se sienten ellos ujú. queridos, no se sienten ellos escuchados. Entonces, qué importante que es hoy hablar acerca de cómo nosotros podemos Transformar realmente este educar en nuestros hijos, educar con amor, educar con respeto, educar con y valores. sobre todo respetar su libertad. Yo les invito a una pausa comercial y regresamos. Hablar de libertad, como decíamos antes de la pausa, hablar simplemente de ese espacio que nuestros hijos necesitan tener, hoy es muy prudente, sobre todo por el tiempo que estamos pasando, las vacaciones. Cuando nuestros hijos salen a vacaciones, cuando nuestros hijos están en vacaciones, la palabra, como bien lo dice, son Vacaciones. vacaciones. Me contabas hace pocos días, Andrés, y me decías, no puede ser que a veces tengo pacientes que en algún momento sobrecargan a sus hijos extremadamente con, vamos al típico, sin desmerecer los cursos de inglés y todas aquellas actividades adicionales que hay extracurriculares, pero son vacaciones, tiene que ser de una manera lúdica, diferente, no bajo el patrón de condicionamiento educativo que vienen tomando durante 10 meses los chicos porque ellos necesitan vacaciones. No es malo
hacer un breve repaso de la matemática, pero no te lleves todos los cuadernos y todos los libros de matemáticas a tu paseo de playa porque conviertes tu paseo en estudio y no estás disfrutando y siempre vas a estar cansado. O sea, sí hay que generar y delimitar los tiempos. ¿Es tiempo de estudio o es tiempo de recrear? Hasta para que ellos disfruten de las vacaciones y regresen a clases con más ánimo, porque Por como tú bien lo supuesto. dices, hay papitos que salen a vacaciones y dice, le voy a poner en el curso de matemáticas porque está mal en matemáticas. O lo que dicen los papitos, Sí, es vamos a llevar los cierto. libros para estudiar en la playa o para estudiar donde los abuelos o para estudiar en el paseo. Y no se dan cuenta que por exceso de autoridad están hostigando las vacaciones de los Sí. niños. Algo muy importante que quería decir antes que se me Ajá. olvide. Cuando hablamos de vacaciones estamos hablando que tanto los niños como los papás deberían tener vacaciones. Si mi hijo en vacaciones se queda viendo tele hasta tarde, si mi hijo en vacaciones quiere pasar con la pijama todo el día, si mi hijo en vacaciones quiere dormir un poquito más, ¿por qué le impido? A veces están de Es su vacaciones y les derecho, ¿no? ponemos a arreglar la casa, les ponemos a que nos ayuden, que se vayan a la tienda, porque están de vacaciones. Y Ujú, ellos no sienten vacaciones. ujú. Qué importante que es hablar de esto. ¿Por qué? Porque si hoy nuestros hijos han salido de vacaciones, por lo menos un El, mes, el servicio déjeles descansar. comunitario que hablábamos en estos días, que yo pienso que nos llegó a nuestra vida y que sí, o sea, realmente en esto de la educación podíamos trabajar en algún momento, que no debe haber castigo como tal en los pequeños ni en los seres humanos como tal, sino en algún momento recordar que en la vida, y no importa la edad que tengas, toda acción tiene una consecuencia. Y cuando tienes una consecuencia, podrías hacer servicio comunitario. ¿Y en qué se basa el servicio comunitario? Si te fue mal en tus clases, si estás de vacaciones y vas a tener que repasar o estudiar para tu supletorio, pues aparte de eso, en vez de generar este castigo, el servicio comunitario significa de que vamos a hacer cosas en la casa de una manera divertida. O sea, se pide el por favor. Estás en servicio comunitario esta semana, por favor, me vas a ayudar a barrer. Porque no, Pero es una aclarando, libertad claro. condicionada también, Aclarando, Andrés. aclarando que puede ser después de un castigo porque se quedó a supletorios, porque falló, porque se equivocó. No estamos generando el tema de la autoridad con grito o con golpe, que ya no se denota hoy mucho, pero lo que sí necesitamos o lo que sugerimos es, tal vez como bien lo dices, este método como servicio comunitario. Tal vez a un hijo o una hija se equivocó, hizo algo que no está correcto para ti, no le castigues, ponle a hacer servicio comunitario, como te lo explicamos en este momento. Ir a la Ir a la tienda. tienda, hacer compras, lavar el carro, porque son servicios comunitarios. Como él sabe que está en un servicio comunitario, no te lo va a hacer con mala gana. Ujú. Porque cuando tú le dices, ándate a la tienda, lava el carro, Es que te toca, ya te genera te una toca imposición. hacerlo. Mira, Pero mira, cuando tú dices, estás en servicio comunitario y entonces debes hacer esto, es claro, distinto. porque sabe que está generando una consecuencia de lo malo que hizo. Mira lo que hacemos tanto papá como mamá. Les castigamos arreglando la habitación. Claro. Entonces, Va a nuestros odiar hijos, arreglar la nuestros hijos, habitación nuestros hijos siempre. aprenden que arreglar Es la habitación no castigo. es una necesidad, es un castigo. Entonces, Ujú. mientras yo no esté bravo con mis papás, yo no arreglo la habitación, pues. Claro. Cuando esté bravo con mi papá o con mi mamá, me toca arreglar la habitación. Y Ujú, desde ahí nosotros ya estamos generando por la misma autoridad algo incómodo. ujú, Si tú le educas a tu niño desde pequeño que estés o no estés enojado, el arreglo de la habitación es algo necesario, importante, ujú. y que los castigos se basan más al servicio comunitario que puede tener el castigado con los de la familia, la Claro. vida va a ser más cómoda. ¿Por qué? Porque no vas a alejarte ni vas a tener Ujú, iras. ¿Qué es lo peor que puede pasar entre un padre y un hijo? Que tal vez porque el padre desaprueba una acción del hijo o de la hija, se alejan, no hablan. ujú. ¿Cuántos papitos o mamitas viven con los hijos y ni siquiera comen juntos o no se hablan por días? Claro. Porque papá es orgulloso, mamá es orgulloso y los hijos pues salieron orgullosos. Así es. Y es que hay que generar responsabilidad, pienso yo, en los chicos, generar esta responsabilidad de sus vidas, ¿me entiendes? O sea, que tú no tienes que sacar un 20 por mí, tú tienes que hacerlo por ti. Sí, Eso es tan importante, o sea, hazlo por ti, porque a mí no me interesa si sacas 5, perdóname, 10, 15 o 20, porque tiene que ser por ti. claro, Esa y obligación eso que es, dices y es es, que tienes que sacar porque si no, no te va a ir bien o no te doy esto. Estamos condicionando esta libertad de nuestros y cuando hijos. estamos condicionados, el cerebro no funciona, el Ujú. cerebro se bloquea porque estamos condicionados. Yo lo decía en algún programa en estos días y lo decía, yo hasta ahora no puedo creer que en una empresa pongan trabajo bajo presión.
Porque si te Sí. ponen en una empresa trabajo bajo Ujú. presión es porque no tienen tal vez un departamento de manejo emocional, de Claro, recursos ni de humanos o de desarrollo psicología humano, por o ni de favor. desarrollo humano. ¿Cómo quieres buen Cómo resultado? puedes tú hoy en el siglo XXI en una empresa pedir trabajar bajo presión? No Ujú. puedes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos discerniendo en este momento? Imagínate, si nosotros pudiéramos manejar la primera empresa que tenemos en la vida, que es la familia, tanto papá, mamá y los hijos, no con tanta autoridad, sino con la libertad de que ellos vayan decidiendo sus logros. Oye, qué importante me pareció lo que tú acabas de decir. Los hijos tienen que sacar 20 porque es 20 para ellos, no para los papás. Sí. ¿Cuántas veces los papás se enojan porque los hijos no sacan las calificaciones que los papás quisieran? Ujú. Oye, y los papás se frustran por las calificaciones de los hijos, o Así es. viceversa. El mismo tema de la temática, un poco por el tema más de temático, ¿no? Ujú. No sino de tema en sí, sino de temático, que estamos nosotros toda la tarde, haz deberes, estudia, estudia. Y como papá vivo estresado y enojado con mi hijo todo el tiempo porque tengo que estarle estimulando o acostumbrándole a que sea como arriado para que me entiendan Ujú. un poquito, Ujú. haz. Y no nos damos cuenta de que ellos tienen que aprender a hacer porque es necesario para ellos, porque les toca a ellos. Claro. Nosotros con mucha autoridad, créanme y los digo de corazón, no vamos a sacar hijos perfectos. Tal vez saquemos hijos perfeccionistas que van a vivir Sí, frustrados y y, y, malgenios. y- y- y será un hijo que aprenda a tener mucha competencia social, ¿sabes? Y el ser demasiado autoritario sí puede crear un miedo irracional en los seres humanos, porque es un miedo irracional de hablar con sus padres, de comentar cualquier cosa, de tener miedo a equivocarse. Y generamos adultos con pánico o que no saben cómo manejar sus vidas cuando se equivocan. Y eso es terrible en la Y sociedad. sabes qué es más terrible que cuando nuestros hijos son adultos y tienen los estímulos que tú acabas de mencionar, los papás son los más preocupados. Ujú. Porque los papás dicen, ay, mi hijo no puede tener una relación estable, ¿qué le pasará? O a Ujú. veces decimos, es que mi hijo siempre vive enamorándose de toda chica o de todo Pero chico. eso ¿por Y no qué es? nos damos, Porque no desarrollan, Andrés, esas habilidades necesarias sociales pero para relacionarse con el depende futuro, con la mucho de gente. papá y de mamá, Por de supuesto, nosotros. claro. Depende mucho de nosotros, los adultos que dejemos para el futuro de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra familia. ¿No es Sí, cierto? Pues hoy, cómodamente hablando de cómo podemos mejorar nuestra relación con nuestros hijos y sobre todo dejar mejores humanos para la patria, para la sociedad o para tu claro. familia. Entonces, nosotros podemos darnos la oportunidad de hoy recapacitar, concientizar y darme cuenta qué papito estoy brindando a mi hijo, qué papito o qué mamita estoy brindándoles a mis hijos. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros seamos conscientes de cómo somos como papitos, de cómo somos como mamitas. Yo te digo algo de corazón y te voy a decir con la mano en el corazón, valga la redundancia, no sientas o no te muestres perfecto ante tus hijos. Tanto papá y tanto mamá queremos ser perfectos para nuestros hijos y caemos en la misma equivocación de mostrarles un mundo que no existe, porque todos vamos a equivocarnos, todos vamos a cometer errores. ¿Cuántas veces yo en terapia o en consulta les recomiendo a los papás cuando hay problemas con los hijos, comiencen ustedes a pedir disculpas? No, pero es que él me gritó, no. Comienza tú a pedir disculpas porque tú muestras la vulnerabilidad que como papá puedes tener. ¿Y por qué te aconsejo eso? A veces tú como papá le puedes decir, y decíamos al principio del programa, respeta hijo, no grites hijo, o no hagas cosas malas hijo, pero él se da cuenta que tú las haces, él se da cuenta que tú mientes, él se da cuenta que tú pierdes el control, él se da cuenta que tú gritas. Qué imprudente a veces papitos que dicen, mijo, el mentir es malo, y llegan a verle una visita y dice, dile que no estoy. O llaman por teléfono y dicen, dile que salí. Les decimos que mentir es malo y les enseñamos a mentir. Nosotros tenemos que concientizar que depende mucho de cómo les tratamos para que ellos pues a largo plazo sean personas seguras y sobre todo personas reales, Ujú. personas que acepten los fracasos, personas que acepten las tristezas. Mira, yo sé que puede ser incómodo a veces y te digo de corazón que tu hijo llore en el restaurante, que llore en un supermercado, que llore en la tienda. ¿Y por qué nosotros nos enojamos? ¿Por qué dirá la gente? Es que ¿qué dirá la gente? No le dejes llorar. Discúlpame, déjale que llore. ¿Por Tiene que qué? trabajar sus Porque emociones ¿por el qué? niño. Porque llorar
es normal. Ujú. Tú tienes que Tiene que sacar enseñarle, su frustración tú tienes que de alguna enseñarle a tu forma. hijo desde pequeño que llorar es normal, que frustrarse es normal y que las cosas no pueden salir como uno quiere. Pero si tú le enseñas desde pequeño, créeme que de adolescente o de adulto vas a discutir menos y vas a aceptar más las Ujú. decisiones de tus hijos. Así es, recordemos realmente que este estilo educativo demasiado autoritario puede causar, Andrés, este miedo irracional en el ser humano, este miedo a hablar, este miedo a fracasar, este miedo a equivocarse, este miedo a no hacer las cosas como tienen que ser. Esta excesiva autoridad provoca inseguridad en el ser humano, absorbe sus emociones conscientes. Realmente el tener unas altísimas expectativas sobre los hijos causa ansiedad, porque es hoy por hoy lo que tenemos en consulta, Andrés. ¿Cuántos episodios de ansiedad provocados por querer satisfacer a los demás? Entonces, esta poca autonomía que dejamos a nuestros hijos, esta poca independencia obliga muchas veces a que los padres estén inclusive hasta en la universidad detrás de sus hijos exigiendo, y generamos adultos frustrados, incompetentes, desdichados porque siempre hicieron lo que sus padres quisieron. O los papitos que se meten en las relaciones de los hijos. Porque hay papitos que Esto a abarca veces todo, por se supuesto. meten en las relaciones de los hijos, que esto está bien, que esto está mal, que esto no deberías, y no dejamos que ellos solitos vayan definiendo quién es importante y quién le hace sentir bien en su vida, porque no debería estar con el que papá y mamá quiere, tiene que estar con que él elige. Algo muy importante, como papá y como mamá, dejemos de prejuiciar mucho y de vivir poniendo un futuro incómodo para nuestros hijos, porque si tú le encuentras a un papá preocupado, a una mamá preocupada, a un papá sufriendo o una mamá sufriendo, sufre por el futuro del hijo. Y el futuro todavía no existe. Sí. Disfrutemos de nuestros hijos como son, con errores, con virtudes, y no pongamos expectativas, porque tu hijo llegó acá a tener la misma oportunidad que vida que tú, y no esperes que tu hijo no se equivoque como tú te equivocaste, porque hay papitos que dicen, no, es que yo era alcohólico y entonces mis hijos, no, es tu vida, tus hijos tienen que aprender a limitar el alcohol, no es que yo tuve problemas con el tabaco, entonces nadie en la casa fuma. No podemos nosotros a veces generar sin ejemplo. Claro. Si yo digo que fumar es malo, yo como papá no tengo que fumar. Si yo les digo a mis hijos... Es que educar con el ejemplo, Educar ¿no? con el ejemplo. Si yo les digo a mis hijos que no pueden llegar a las 11, 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, yo como papá tengo que respetar esos horarios. Nosotros como papás somos demasiado exigentes y no nos damos cuenta cuánto daño les estamos haciendo inconscientemente a nuestros hijos. Y hoy te invito a que recapacites. ¿Sabes? También te invito a que te des la oportunidad a veces, sí, de concientizar que necesitas ayuda, que necesitas a alguien que te aconseje, que te guíe. Y estamos para eso. Tenemos el centro, tanto mi esposa como yo. Si tú como paciente no te sientes bien conmigo, puedes elegir conversar con mi esposa, porque si hay personas que dicen, yo tal vez me identifico más con una mujer, o yo quisiera conversar con usted, pero les damos la oportunidad de que nos dejen o que tú permitas que nosotros te ayudemos. Claro que sí, en nuestro centro de terapia, que maravillosamente abrimos este espacio de oportunidad para poder conectar con ustedes, para salir adelante, para tener un crecimiento personal, social, colectivo. Recordemos que los padres somos los primeros y principales arquitectos de nuestros hijos, y eso tenemos que recordarlo siempre, cada vez que entreguemos esta educación, que sea con liderazgo, que sea con entereza, con fuerza, con amor, con respeto, con cariño, pero sobre todo con amor. Criar en amor es una crianza respetuosa, es una crianza blanca, y generaremos adultos realmente con una sensibilidad maravillosa hacia la vida, frente a la vida. Y hablando de ese amor deslimitado que como papitos tenemos que darles, no porque nuestros hijos sean perfectos, porque se equivoquen o porque no se equivoquen. Yo como papá tengo que enamorar de mi hijo con fracasos, con éxitos, con virtudes y con errores, y esperar de mi hijo que solo sea bueno. Tal vez a veces uno piensa que el hijo, por más plata que llegue a tener, por más títulos que llegue a tener, le asegura la felicidad. Es mentira. Es mentira, porque la felicidad simplemente es estar tranquilo. Y si usted es un papá estresado, y si usted es un papá que no tiene tiempo, y si usted es un papá que pasa preocupado porque mañana, el futuro, su hijo va a ser igualito a usted, y sabe qué va a pasar, que los dos van a estar frustrados y van a frustrar a los demás. Amémonos, respetémonos, tanto papá como mamá, que la mejor forma de amarles a nuestros hijos es amando a la mamá, y la mejor forma de amar a nuestros hijos también es demostrando amor al papá. Si hablamos de una pareja
pareja separada, si hablamos de papitos que están distanciados, la mejor forma de amarles a nuestros hijos es respetándole a la mamá y no hablando mal de ella. Y la misma forma, si estamos separados de nuestra pareja, la mejor forma de amarles a nuestros hijos es no hablando mal del papá. Recuerden que a nosotros nos eligen para ser padres y Dios nos pone a nosotros esta tarea tan linda porque nuestros hijos son la continuación de nuestra vida. Nuestros hijos son la continuación de nuestra familia. Y si tú quieres que tus hijos no sufran lo que tú sufriste, solo sé un papá más flexible, una mamá más flexible y deja de poner futuros inciertos. Pon siempre un futuro bonito para tus hijos. Cree en lo mágico, cree en los sueños. Si tú quieres que tu hijo sea feliz, imagínatelo feliz con lo que sea que haga en la vida, con lo que quiera que decida o con la persona que elija. Solo imagínate un futuro feliz. Créeme que te estresarás menos. Así es. Así que pues gracias, Andrés, por haberme invitado el día de hoy a tu lindo programa. Eres parte de. Por supuesto, así que recordemos que somos los protagonistas realmente de nuestra familia, de lo que cultivamos, de nuestro hogar. Seamos líderes enfocados al amor. Recordate pues que nos puedes encontrar si decides o buscar ayuda al 0987-566-914 y al 0998-650821. Los programas nos puedes encontrar en YouTube como Lo Sencillo de la Vida y en Facebook pues o en nuestras redes sociales como Andrés Carrero, Marilyn Barrero. Bendiciones y que tengas una linda tarde. Chau, chau.